El velo emocional. Ningún problema puede resolverse jamás, tan solo puede disolverse si elevamos nuestra conciencia y vemos la realidad de una perspectiva más amplia, no dual. Sobre la maestría espiritual. Primero el mundo estaba en armonía y gozo. Luego surgieron los hombres virtuosos con sus principios morales e inmediatamente brotaron como setas los pecadores. ¿Quién parió a los grandes demonios? Nacieron del inconsciente celular de los grandes maestros, Mahagurus, santos, roshis, lamas perfectos, yogis, seiks, senseis, que renunciaron a la tierra y al cuerpo eterno, es decir, a la conciencia plena, para alcanzar la autosatisfacción de una libertad ficticia e individual. Renunciaron a su misión de espiritualizar la materia que, como enseñó Jesús, es el objetivo prioritario de nuestra encarnación terrestre, y se sumergieron en el Mahanirvana de su naturaleza solar. Durante milenios escaparon de los límites planetarios y del inconsciente celular, dejando tras de sí la monstruosa sombra creada por su resplandor espiritual, hasta que en los últimos siglos la ascensión se hizo posible para unos pocos humanos. Y así llegaron Aurobindo y Madre, esos dos guerreros del corazón de la galaxia que siendo uno se hicieron capaces hace apenas 50 años de desafiar la muerte, poniendo en jaque tanto a las leyes divinas como a los hijos de la oscuridad. Ellos provocaron el despertar supramental en el corazón de la célula viva, preparando el camino para la ascensión de la humanidad y la conversión del planeta en un sol central, madre de todos los Cristos que yo soy. Miyoji, Consejo de Clanes, 1999. Cuando intentamos ser conscientes de las dificultades más rebeldes, menos aceptadas que sufrimos los buscadores espirituales de nuestro tiempo, se hace necesario señalar por lo menos 3 de ellas, que se levantan como muros en el camino de la evolución de la conciencia. Primero, la aceptación del papel de lo negativo u oscuro en el proceso evolutivo. Segundo, la dependencia de los maestros externos como renuncia a nuestra propia verdad. Y tercero, la consideración del proceso de ascensión como ruptura de las cadenas con la materia vida. Todo lo que no sea la liberación completa de los sistemas de creencias y formas pensamiento propios de la tercera dimensión se convierte en obstáculo para la experimentación en libertad de la presencia yo soy en quinta dimensión. Del exterior al interior, la verdad debe llegar a ser experimentada por cada uno de nosotros como un perfume que emana de nuestro propio ser. El Cristo Salvador o el Gurú endiosado no puede seguir siendo alguien externo, sino nuestra propia naturaleza esencial. Cada uno de nosotros somos semillas y chispas de Dios andando por los caminos y co-creando según su voluntad que es la nuestra. Pero no hemos de olvidar nunca que allí en nuestro interior hay un engrama ancestral que una y otra vez busca dejar la guía de nuestra vida en manos de un tercero, hombre o mujer, y lo hace por falta de confianza en la propia perfección que soy, perfección que solo se revela cuando la mente atada a los sentidos descansa en el silencio. Así, en cualquier encuentro, conferencia o simple presentación surge una y otra vez la pregunta del millón: oye, ¿y tú qué piensas de esta u otra enseñanza, de este u otro maestro, de este u otro grupo? Pero sea cual sea la respuesta, es la pregunta la que está errada, porque lo único que puede buscarse en este diálogo de besugos es encontrar a alguien poderoso que corrobore o disuelva tus propias impresiones, dando por hecho que sabe más, que a su visión tiene un halo de verdad mucho más poderoso que el tuyo propio. El proceso se desarrolla así. Encuentra a un guía, hombre o mujer, con quien vibras internamente y tratas de adecuarte con rapidez a su modo de ver las cosas, eligiendo lo que es correcto para poder integrarte más rápidamente en el grupo ya constituido. Esta tendencia a renunciar a la propia autonomía, aunque nunca debes renunciar a la libertad para equivocarte,
poniendo tu vida espiritual en manos de los profesionales de lo interno y de organizaciones rígidamente estructuradas, acaba siendo una traición a la divina presencia que palpita en tu corazón. Entonces, ¿es que la ayuda por parte de terceras personas es imposible e incluso contraproducente? No. Si lo que esas personas muestran es la maravilla que son, sirviendo como reflejo para que tú manifiestes el esplendor y la creatividad de lo que ya eres. Las estructuras rígidas, los modelos predeterminados, las enseñanzas basadas en la luz como continuo combate contra la oscuridad, la ausencia de un verdadero círculo de la palabra o anillo sagrado en el que cada uno se exprese desde el corazón, las disciplinas rígidas enfocadas en cortocircuitar las necesarias crisis de purificación, las proyecciones emocionales en las que el maestro de turno interfiere en las decisiones concretas de sus amados discípulos, aconsejándoles que dejen a su pareja o que se unan a esta otra persona o que cambien de trabajo, de ciudad o de religión, y un largo etcétera, plagado de normas y limitaciones autoimpuestas. Esas son las cosas que hay que evitar y contra las que hay que rebelarse directamente. Nadie puede vivir tu vida por ti, ni conocer a la perfección tu contrato de encarnación, ni puede librarte de los golpes de la experiencia, ni transmitirte su experiencia por ciencia infusa. Pensad en cuántos padres lo han intentado vanamente. Busca tu propia verdad y sigue tus propias intuiciones, porque lo que es verdadero para ti fluye desde lo interno y nunca puede comprimirse en enseñanzas literarias, por poéticas que sean. Lo que el guía puede hacer es compartir su verdad para que tú encuentres la tuya, mostrarse transparente sin modelos ni estructuras cerradas. Puede plantearte experiencias que te sirvan de espejo y permitir las condiciones para que aprendas de los demás del grupo que cada uno tiene su propio camino y cada camino es único e irrepetible. ¿Y para qué hablar de las sempiternas comparaciones con otros grupos o maestros, de las descalificaciones de compañeros y los juicios y rechazos a cualquier actitud distinta de las normas establecidas? ¿O de los trips egóticos de los gurusillos de escaparate, poniéndose por encima del Buda, del Cristo y de quien se ponga delante, porque ellos reciben información directa y actualizada del mismísimo Demiurgo? Estas batallitas que gracias a Dios se están quedando pasadas de moda dejan actualmente paso a la creación del trabajo en redes, al servicio colectivo de un número creciente de personas, cada una desde su comprensión directa, sin juicio alguno hacia el trabajo de los demás y compartiendo unas mismas metas transpersonales. Así que ahora toca afrontar los problemas que nos llegan desde el más allá, desde los mensajes canalizados, desde las agrupaciones dirigidas por maestros ascendidos que según nuestro modesto sentir dan el cante y se cierran en visiones propias de la Edad Media. Allí siguen combatiendo el mal y cargándose una vez más al dragón, aunque sea pacifista y vegetariano, en vez de montar amorosamente sobre su cuello para transmutarlo en el caballo blanco de Santiago. Un caballo que vuela libremente por los cielos bajo un sol de libertad y en permanente combate contra la ignorancia del materialismo. Porque es tiempo de asimilar relajadamente que cada canal impregna su visión interna con las limitaciones de sus sinapsis cerebrales, con sus miedos y con sus anhelos de perfección celeste. Desde otra visión, lo que está sucediendo es que cada día entregamos nuestro poder como jerarquía planetaria encarnada a aquellos que tienen que estar a nuestro servicio y que habitan los planos sutiles, como las fuerzas angélicas y los maestros ascendidos. Las enseñanzas se transmiten desde la mente superior y tienen que ver con las experiencias que cada uno atraviesa en su encarnación terrestre, pero nunca deben confundirse ni ponerse por encima de la comprensión instantánea y perfecta que llega desde el supramental, desde la divina presencia que soy. Hasta el yo superior se mueve dentro de los límites de la dualidad y es imposible que la luz, que no sea acompañada por su dosis de oscuridad. Cuando llamas al placer, activas el sufrimiento. Y si sabes sonreírle a este en el momento en que se manifiesta, entonces llega el regalo del placer que perseguías. Pero si tan solo batallas contra el sufrimiento, el placer se alejará para siempre. Los dos van juntos sobre la tierra.
Lo mismo que luz y oscuridad. Abraza lo negativo y alcanzarás lo positivo. Rechaza lo negativo y te alejarás de lo positivo. De tal manera que el halo de beatitud que acompañaba antiguamente a muchos de nuestros llamados santos escondía en su interior un dragón devorador de la vida, que se transformaba antes o después en violencia asesina contra el pecado y contra el pecador. El camino del medio, el amor o la compasión de Sakyamuni y de Jesús se manifiestan como enseñanzas capaces de superar la dualidad. Ama a tus enemigos, resume la senda del Espíritu Uno. La desarmonía, la distorsión y la inquietud que sentimos ante ciertos mensajes dualistas de corte religioso, ante ciertas enseñanzas de corte mariano y apocalíptico, ante ciertos maestros ascendidos o no que siguen levantando la espada de la verdad contra el infiel, no es una alteración inadecuada de nuestros sensores internos, sino más bien fruto de que muchas de estas ideas surgieron en un remoto o cercano pasado, pero bajo perspectivas cósmicas totalmente distintas a las que ahora dirigen la evolución de la conciencia en la superficie de la Tierra. Pasó el tiempo en que necesitábamos atravesar la cuarta dimensión y estamos en las puertas de un saldo de quinta a séptima, que tiene necesidades totalmente distintas a la etapa anterior. Ahora llega lo nunca visto ni oído, y solo el nuevo lenguaje unificador, la nueva respiración globalizadora, la sonrisa que funde los corazones puede resonar sinérgicamente en nuestro ser. Los maestros antiguos de Oriente eran amorosos, altruistas, sabios y manifestaban que la posibilidad de fundirse con el ser superior era una realidad para todos los que seguían el camino de la purificación del alma. Y ciertamente, antes o después, todos hemos seguido en estos últimos siglos sus enseñanzas por ser una de las pocas alternativas para realizar la ascensión y conquistar la inmortalidad que se nos ha ofrecido con magníficos avales encarnados. Pero el camino oriental ha sido desde su origen un camino masculino, revelado y celeste, que pasaba por el abandono del cuerpo y la expansión de la conciencia hasta límites solares. Tan solo el camino tántrico del yoga y una parte del zen, del sufismo y del sintoísmo han defendido vías de ascensión corporal. Y ese tipo de ascensión fue superada ampliamente por la resurrección crística en un cuerpo vivo e inmortalizado, a través de la conciencia total de su forma cristalina, experiencia compartida más adelante por muchos de los maestros, hombres y mujeres del rayo ascendido del Cristo, y especialmente sus propios apóstoles. Para lograrlo, la clave estaba en integrar el espíritu como luz líquida en la estructura genética del cuerpo, abriendo nuevas espirales bloqueadas del ADN y multiplicando el número de cromosomas celulares a través de la presencia, dejando a un lado el escapismo de abandonar la Tierra y la humanidad a su propio destino. No es fácil de aceptar que nuestro planeta durante largos milenios ha sido verdaderamente una proyección ilusoria de la Matrix, dirigida y dominada por seres pleyadianos de enorme poder, los Anunnaki, que crearon un sistema casi perfecto para impedir que ningún alma abandonase la cárcel en la que estaba inmersa. La luz es información y ellos dominaban y manipulaban totalmente el camino de la información necesaria para alcanzar la verdadera libertad. El control se focalizaba sobre todo en su especialidad genética, introduciendo implantes, limitadores de los poderes del alma, campos magnéticos inhibidores de las altas frecuencias, parásitos vivos y otros, cerrando toda posibilidad de que la información genética necesaria para la ascensión física pudiera estar disponible para nadie. Pero además controlaban también el plano astral de tal manera que todo el que no estaba bien enraizado en la tierra, excesos de misticismo, caía necesariamente en sus manos. De aquí que toda la enseñanza oriental, toda su llamada espiritualidad tan admirada, estuvo basada en ampliar la conciencia después de abandonar el cuerpo. La conciencia se fundía con el yo soy al margen de lo físico, renunciando al trabajo en la célula viva y a la integración bajo las leyes espirituales de un número creciente de filamentos de ADN. Incluso llegó a afirmarse a lo largo de los siglos que el logro supremo del yogi era abandonar este cuerpo a voluntad, dejarlo en manos del fuego purificador por medio del nirvana o mahasamadhi. La única falla de este método es que buena parte del nivel inconsciente humano es vehiculado a través de la sangre y de los huesos, memoria de la vida, así
como de los aspectos físicos de los centros energéticos, quedando en la oscuridad y sin procesar todo el aspecto genético. Así, la llamada liberación no corresponde a la verdadera ascensión, quinta iniciación planetaria, que exige la plena integración del inconsciente y de la conciencia, de la luz y de la oscuridad, y nunca su rechazo. La liberación mental fue el camino de una humanidad encerrada, a través de los implantes del alma y de los bloqueos del mapa genético personal, en las limitaciones de la doble espiral genética, sin capacidad para abrirse al resto de sus funciones bloqueadas en su paso castigo dentro de la prisión tierra. Ahora, cuando ha llegado el momento cósmico de ampliar el número de chakras, de liberar el resto de las espirales dormidas que recibimos como herencia original, de ampliar las capacidades cerebrales y mejorar la calidad de nuestros sentidos sutiles que permiten el contacto con lo desconocido. Este camino del pasado oriental que siguieron la mayoría de los maestros de pasado y bastante del presente nos revela sus enormes limitaciones. Increíblemente, algunos de estos maestros considerados ascendidos están aún sometidos a la dualidad y a la guerra entre lo masculino y lo femenino, entre el consciente y el inconsciente, y por eso han sido relevados de sus funciones planetarias ante la nueva jerarquía de quinta dimensión que ahora comienza su trabajo en la Tierra. Asimismo, muchos de los que atravesamos en otros tiempos con éxito y con un intenso trabajo de transmutación, esas experiencias de ascensión individual, hemos de cerrar el círculo completo para penetrar de lleno en esa quinta dimensión y no quedarnos parados en sus fronteras externas. Y prácticamente, ¿cómo se manifiesta esta contradicción en la vida de algunos guías conocidos? Pues la realidad es que estos maestros tienen un aspecto muy luminoso, sabio y amoroso por un lado, y por otro un aspecto oscuro e instintivo de igual poder y magnitud que puede ponerse inconscientemente en funcionamiento en cuanto algo ofende u obstaculice su camino divino. Cierto que estos efectos no son voluntariamente buscados por ellos, pero a pesar de que todos siguen siendo kármicamente responsables de los efectos destructivos, dolorosos y siniestros que proyectan sobre el mundo circundante de sus discípulos o allegados a la menor dificultad, ya que además de ayudarles compasivamente, acaban por atacarlos de manera inmisericordia con un sinfín de armas psíquicas a veces muy peligrosas. Por si fuera poco, la energía que está disponible para este tipo de pseudo maestros de ayer y de hoy es casi nula por su rechazo corporal, y entonces la única forma de disponer de ella para ascender es sustrayéndola en masa a través de la devoción o la dependencia de sus discípulos. Al no estar en disposición de abrir directamente el corazón de sus fieles, camino que ha estado por siglos vedado sobre la tierra, necesitan bloquear su libertad para que no puedan ser autónomos en el camino espiritual, siguiendo su propia verdad interna, y por eso se presentan ante ellos como un Dios encarnado e infalible al que hay que entregar toda la responsabilidad sobre la salvación de las almas ignorantes y descarriadas que se ponen a su disposición. Esto significa bloquear el centro coronario de sus devotos que progresivamente se consideran a sí mismos como débiles caminantes al borde de un naufragio, necesitados del flotador de ayuda del Padre Salvador para no hundirse en el caos total. Simplemente la información necesaria para alcanzar la verdadera libertad más allá de un ADN de dos hélices no ha sido posible durante milenios sobre la Tierra, y por tanto los maestros poderosos o se hacían con energías robadas a sus seguidores o pactaban individualmente para conseguir poderes con las fuerzas materialistas que han dominado los concilios secretos del planeta. Sin duda, conscientemente trataban de ayudar a la humanidad, pero más allá de las apariencias superficiales, manifestaban un aspecto luminoso que no debe hacernos olvidar su otro aspecto oscuro, casi siempre actuando desde el inconsciente y por tanto en total ignorancia de la parte consciente del ser. Hay que comprender que juzgar lo oscuro como demoníaco es lo que le obliga a quedar encerrado en la inconsciencia, donde es cada vez más poderoso e imparable. En sus enormes intentos por ser luminosos, crearon un lado oscuro más intenso de lo que jamás había existido. Esto recuerda al poema taoísta que florece al comienzo de este capítulo. Primero el mundo vivía en total armonía, luego aparecieron las buenas gentes y pronto su presencia
hizo nacer a los portadores del mal. Deseaban ascender y servir a la humanidad, y lo que crearon fue un monstruo maligno que destruyó la conciencia y esclavizó a un mayor número de personas. El amor de muchos maestros por la humanidad quedó neutralizado por lo mucho que nos aborrecían como seres ordinarios capaces de pecado. Y eso se produjo a escala cósmica, de tal manera que cada ascensión realizada por un maestro de los viejos tiempos puso también un poco de luz en el lado oscuro del Padre Madre Creador para que juntos pudiéramos ir más allá de la creación y convertirnos nosotros mismos en co-creadores del universo. Así la sanación se produjo en toda la humanidad, unos a otros, los oscuros y los claros juntos, porque todos somos dobles, luz-oscuridad, tonal nahual, bien-mal. Y todos los esfuerzos por alcanzar la libertad que hemos acumulado a lo largo de las eras nos hacen especialmente valiosos, porque estamos contribuyendo a abrir la puerta para que entre lo nuevo que ya llega. El hijo mágico de todo lo bueno y lo malo que yo soy, de lo bueno y lo malo que los hijos de la humanidad han hecho y de todo lo bueno y lo malo de la naturaleza. Es el momento de trascender lo conocido para que la Tierra pueda respirar como el nuevo sol central en que se está convirtiendo, la estrella de la libertad, Nova Terra. La enfermedad, la ignorancia y el pecado son creados en la mente. Tanto la enseñanza como la curación o el camino espiritual son un proceso para sanar la mente social que hemos ido desarrollando desde nuestro nacimiento. Una mente llena de conflictos y educada en la lucha y la competencia, que se sienta vulnerable y culpable y que afirma que vivir es una dura batalla contra un sinfín de obstáculos. El espíritu, Dios, es la mente universal y la dificultad para contactar con esta gran inteligencia que conduce los destinos de las galaxias en la densa pantalla de conceptos y emociones personales que interpone la mente separativa. Salud significa manifiesta tu propia luz, sal, luz. Y la única manera de lograrlo es reconocer nuestra dimensión espiritual, la chispa divina en el corazón. Y para ello el sujeto tiene que reconocer primero la ilusión de sus creencias y de sus falsos problemas. Está atrapado por un sinfín de fantasías y tiene que desbloquear su vida entera, afrontando el miedo y cambiando su comprensión de las leyes de la causalidad. Si haces esto, te mereces aquello. Eres culpable por tomar una decisión que ha hecho daño a otros. Si no vas a revisión médica, un día tendrás un cáncer. El sexo solo está permitido dentro del matrimonio, etc. ¿Y cómo va a dar este paso una persona normal? ¿Cómo va a aceptar su parte espiritual sin ayuda? Así, la relación entre médico y paciente, terapeuta y cliente, maestro y aprendiz, guía espiritual y devoto, se convierten en un tema de esencial importancia en el proceso de cambio individual, siendo muchas veces el camino más poderoso de transformación para el alma humana, la relación en la que recibe más dones de lo invisible. El Ave María, la oración cristiana dirigida a la Madre Universal, fue modificada por ella misma hace algunos años para transformar su contenido y adecuarse a la nueva frecuencia espiritual de la humanidad y a la próxima etapa de ascensión planetaria. En vez de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, la oración se transformó en Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, tus hijos, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Amén. Asimismo, Jesús, el Cristo, que salió vivo de esta tierra y siempre ha estado presente en la quinta dimensión, esperando pacientemente a los pocos que se atreven a cruzar el umbral, su conciencia pertenece a la séptima, transformó el llamado Padre Nuestro de manera más radical. Quedó así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, yo soy. Yo soy tu reino manifestado, yo soy tu voluntad cumpliéndose, yo soy en la tierra como yo soy en los cielos. Yo soy el que perdona a toda vida, tal y como yo soy toda vida perdonándome. Yo soy el reino, yo soy el poder, yo soy la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación. Todo eso yo soy. Ambas oraciones hacen hincapié en que ha terminado el tiempo del pecado y la culpabilidad y se ha abierto el tiempo del perdón.
Basta ya de relacionarse con lo divino como un padre vengativo al que siempre estamos faltando y que impone sobre nosotros su mano de hierro. Hemos de asumir nuestra divinidad y comprender que Dios solo puede andar por los caminos de la tierra apoyándose en nuestras piernas. Solo puede hablar por nuestra boca y mirar por nuestros ojos, y esto siempre que hayamos disuelto la ilusión de la separatividad, del juicio al prójimo y de la existencia del pecado. El espíritu en nuestro corazón es un espíritu de paz y alegría, y donde no haya paz ni alegría no puede habitar Dios. La alteración, la confusión o la enfermedad surgen cuando ponemos en duda la perfección de nuestro espíritu divino, de nuestro reconocimiento como hijos de Dios. Dejamos de sentirnos perfectos para experimentar con libertad y libre albedrío las experiencias que hemos elegido vivir, y entonces justificamos el castigo divino. Así, abrimos una brecha en la conciencia que actúa como las fichas del dominó al caer en cadena. Por tanto, toda enfermedad comienza por un juicio de valor, por una creencia en que el Hijo de Dios que yo soy se ha vuelto culpable de traspasar las leyes humanas y es merecedor de castigo. Y la culpa, basada en el miedo, da origen al autocastigo, a la cólera, la enfermedad y la depresión. Y sin embargo, hemos de comprender que estas creencias que nos hacen limitarnos son totalmente ilusorias. Nacen en la mente separada del ser y limitan lo que somos hasta convertirnos en una cosa más, en individuos que tienen que defenderse de la vida, de los malos, los microbios, las religiones, la enfermedad, la muerte. Y cada uno, a través de su ego, cree que el concepto cerrado e ilusorio que tiene de sí mismo expresa su naturaleza esencial, hasta el punto de que se convertirá en enemigo de todo aquel que lo ponga en duda y atacará a quien intente rechazar la estupidez con la que se define a sí mismo. Alguien que se conforma con este o aquel trabajo, que se obsesiona con los vestidos, con comer, con los coches, el dinero, las chicas, las armas o la edad, que es de esta u otra manera, que ama esto y no soporta aquello, que ha aprendido una serie de cosas y se apellida así con estos títulos nobiliarios. Entonces la vida deja de ser dirigida armoniosamente desde el espíritu y se convierte en una lucha sin cuartel por la supervivencia del ego, por la persecución de quimeras mentales promocionadas socialmente y por salir del dolor o del sudor al que está abocado todo el que encarna en un cuerpo humano, mientras mantengamos esta densidad vibratoria que nos oprime. Ninguna técnica o compuesto medicinal ni ningún médico pueden curar. Ningún amante enseña el amor. Ningún guía ilumina a su discípulo o chela. Ningún maestro enseña la verdad. Solo cura, enseña y manifiesta el cambio. La verdad y la vida, el propio espíritu que yo soy, y para alcanzarlo es necesario atravesar los valles del silencio mental y abrir el corazón al amor impersonal. La lucha no es necesaria, la cólera atrae lo que queremos evitar con ella, el ataque no es muestra de fortaleza sino de debilidad, el rencor y la culpa posteriores crean dolor. Enfrentarse con las gentes y con la vida para lograr conquistar un trabajo, un respeto, una sanación, el silencio o el amor es cosa de locos. Sea meditando, al luchar contra los pensamientos o amando, al intentar controlar con los dientes apretados la semilla dentro de nosotros, en vez de relajarse suavemente y con una sonrisa, peleando contra el cáncer a través de medios químicos o naturales, o hincando los codos para intentar saber sobre las especies arbóreas en vez de proyectar la conciencia y convertirnos en árbol. El camino que se vende hoy en los medios de difusión y en la enseñanza es una oscura y maloliente mentira financiera, propia de desequilibrados mentales que se creen eternos y que ni siquiera pueden pensar en que la muerte les espera agazapada a la vuelta de la esquina. De ahí que cuando un paciente o un aprendiz acude al terapeuta, lo hace con la intención de que nada de lo que considera ser él mismo sea sanado.
Desea que desaparezca el dolor, pero sin tocar al causante del daño que es uno mismo. Y esto es imposible. Es como solicitar un trasplante de hígado porque éste ya no resiste y lo que uno quiere de verdad es seguir bebiendo. Por ello, el remedio sintomático, curar las manifestaciones externas y jamás llegar a la raíz de la enfermedad, o sea, el uno mismo, se ha convertido en la rutina de esta civilicaca maloliente. El hecho médico, considerado en Estados Unidos como la tercera causa de muerte en el país, es capaz de exprimir a la gente de trabajo sin sentido. Es capaz de exprimir a la gente en trabajos sin sentido para pagar fortunas impensables en tratamientos de veneno, radiaciones y espada. Hasta el punto de que podemos decir sin temor a equivocarnos que los mafiosos de la salud superan con mucho en capacidad destructiva a los ángeles caídos. Son de la misma familia o ambos están afiliados al mismo club. Y esto con el único objetivo de que parezca que uno es solidario y de que se está haciendo algo para conseguir la mejoría física o mental del paciente, aunque luego nunca se hace responsable de las consecuencias de sus actos ni de las enfermedades iatrogénicas. La ley espiritual asegura que nadie puede curarse así, pero lo que sí podemos es prolongar indefinidamente los síntomas manifiestos o más fácilmente aún producir cambios celulares y redirigir la toxicidad física o psíquica que es causante de la enfermedad hacia otras enfermedades alternativas y tan graves o más que la que ya existe. Veamos el proceso, porque nadie es una víctima pasiva. El paciente que pide ayuda no es inocente, sino que se está castigando a sí mismo, pero en vez de comprenderlo intenta mejorar los aspectos externos o síntomas sin tener que cambiar la mentira de creerse víctima de ataques justificados, virus, amantes bandidos, tumores casuales, pecado, desconocimiento, falta de protección y amor de Dios. Y por si fuera poco, la mayor parte de las veces el terapeuta o maestro, hipnotizado también por el canto de sirena, cae en la misma trampa, creyendo y haciendo creer que tiene el remedio infalible para sanar con su experiencia los síntomas que le presentan y sin comprender que de esta manera no solo el paciente, sino él mismo están pateando los caminos del infierno, el dolor, la enfermedad y la muerte. La sanación no se produce en el cuerpo, sino en la mente-corazón, y llega cuando por fin podemos aceptarnos como somos y vemos que no somos culpables de nada, que los problemas de los que nos sentimos responsables están fuera de nuestro campo de influencia, que el alma humana es libre para experimentar por medio del error, que nada, ni siquiera la muerte, es definitiva sobre la tierra. Nadie cambia jamás, tan solo va comprendiendo y aceptando sus contradicciones y defectos contra los que anteriormente luchaba sin descanso. La tradición afirma que uno solo es libre de lo que ama y que aquello que rechaza es atraído a la manifestación por esa misma energía agresiva del propio rechazo. Nadie en tercera dimensión crea algo nuevo que no exista ya, como ese ilusorio concepto de salud, puesto que la salud es nuestro estado natural detrás de la vorágine de incongruencias promocionadas por el ego y nunca un logro adquirido a través de cierta sabiduría natural, alopática u homeopática. Y el colmo de las creencias degeneradas que nos inoculan de padres a hijos con mucha más virulencia que las 10 enfermedades mortales más comunes de nuestro tiempo, es la de ponernos en manos de la ciencia médica cuando estamos en verdadero peligro de muerte. Ese es justamente el momento para ayunar y meditar, reunir nuestras energías invocando la ayuda de lo invisible, salir a la naturaleza y afrontar la realidad con una sonrisa y con fe en lo que llega y con fe en que lo que llega es un bien más grande para mí y para todos los que me rodean. Médicos, pensando en el partido de fútbol, se unen a otros profesionales sinceramente preocupados. Venenos prohibidos hace unos años vuelven a ser utilizados indiscriminadamente. Negociantes, a 500.000 la intervención quirúrgica diagnosticando cesárea sin razón alguna, se codean con servidores de las organizaciones no gubernamentales de ayuda humanitaria. Aparatos de radiación nuclear y máquinas infernales que cuestan fortunas impensables intentan matar la enfermedad que hemos creado por seguir luchando en vez de rendirnos y perdonar, y así un largo etcétera.